¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos deportivos. Antes de comenzar con los pronósticos, mencionarte que en el video anterior dimos 9 jugadas y de las 9 jugadas acertamos 7. Es decir, tuvimos un 78% de efectividad. Espero te haya ayudado. Y si te están gustando los videos, no te olvides suscribirte, dándole al clic rojo suscribirse, activando la campana, dándole un me gusta y compartiéndolo en tus redes sociales. Bien, apostadores, vamos a comenzar con los pronósticos del 4 de agosto. Vamos a empezar con la UEFA Europa League, la segunda copa más importante en Europa a nivel de clubes. El encuentro entre el Fenerbahce versus el eslovaco. Veamos, pues no hay baja, nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas al Fenerbahce de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, un empate, solo una derrota. Podríamos decir que viene bien, 3 victorias de 5 es un buen promedio, mientras que al eslovaco de los últimos 5 encuentros tiene 3 empates, 2 victorias, es decir que también viene bien, aún no conoce la derrota y vemos que como mínimo hace un gol. Veamos ahora en enfrentamientos, pues no hay un historial ya que esa es la primera vez que se van a enfrentar. Esta es la preliminares de la Europa UEFA, no de la UEFA Europa League, no, los últimos equipos en clasificar a la UEFA. Bien, veamos cómo le va el Fenerbahce de local. El Fenerbahce de local tiene una derrota, 4 victorias, es decir que juega bien de local y vemos que como mínimo hace un gol. Mientras que el eslovaco como visitante tiene 3 empates, 2 victorias, es decir que juega bien como visitante, aún no conoce la derrota y vemos que como mínimo hace un gol. Las casas de apuestas le dan un 72% a que gana el Fenerbahce y un 10% a que gana el eslovaco. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles, es decir que como mínimo habrá 2 goles, más 1.5 goles. Pasemos al siguiente encuentro, el encuentro entre el Malmo versus el Dudelange. Veamos, pues no hay bajas, nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas al Malmo de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 victorias, un empate, es decir que un término medio, irregular, ni bien ni mal el Malmo. Mientras que el Dudelange de los últimos 5 encuentros tiene una derrota, 2 derrotas, 3 victorias, es decir que viene bien, 3 victorias de 5 es un buen promedio y vemos que como mínimo hace un gol. Veamos en enfrentamientos, pues no hay un historial, esa es la primera vez que se enfrentan, que se van a enfrentar. Veamos cómo le va el Malmo. Al Malmo de los últimos 5 encuentros de local tiene una derrota, 4 victorias, es decir que juega bien de local, solo tiene una derrota. Veamos cómo le va al Dudelange. De los últimos 5 encuentros como visitante tiene 5 victorias de 5, es decir que el Dudelange juega bien como visitante. Y vemos que como mínimo hace un gol. Las casas de apuestas le dan un 79% a que gana el Malmo y un 6% a que gana el Dudelange. El pronóstico para este encuentro es gana el local, gana el Malmo. Pasemos al siguiente encuentro, el encuentro entre el Linfield versus el Zurich. Veamos, pues no hay bajas, nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas a Linfield de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, solo una derrota, es decir que viene bien el Linfield. Veamos cómo le va el Zurich y el Zurich de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, un empate, solo una victoria, es decir que el Zurich no juega nada bien. Y esta es la primera vez que se enfrentan, por lo cual no hay un historial de enfrentamientos. Veamos cómo le va al Linfield de local y el Linfield de local tiene 3 victorias, una derrota, un empate, es decir que juega bien de local, 3 victorias de 5, buen promedio, mientras que el Zurich como visitante tiene 4 derrotas, solo una victoria, es decir que no juega nada bien como visitante el Zurich. Las casas de apuestas le dan un 15% a que gana el Linfield y un 64% a que gana el Zurich. El pronóstico para este encuentro es primer gol es del Linfield, primer gol a marcar es del Linfield. Pasemos al siguiente encuentro, el encuentro entre el Olympiacos versus el Slovan Bratislava. Disculpen la pronunciación. Veamos, pues no
bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, Olympiacos de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 3 derrotas, solo una victoria y un empate. Decir que Olympiacos no viene nada bien, 3 derrotas, así que es un pésimo promedio. Mientras que el Slovan de Bratislava de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, solo 2 derrotas, es decir que viene bien el Slovan Bratislava. 3 victorias, 5 es un buen promedio y vemos que como mínimo hace un gol. Vemos enfrentamientos entre ellos, pues tienen un empate, una victoria de Olympiacos, segunda victoria de Olympiacos y tercera victoria de Olympiacos, es decir que Olympiacos es el favorito. Veamos cómo le va a Olympiacos de local. Y el Olympiacos de local tiene 2 derrotas, una victoria, 2 empates, es decir que no juega nada bien como local el Olympiacos. Mientras que el Slovan de Bratislava de los últimos 5 encuentros como visitante tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, es decir, un equipo irregular jugando como visitante, ni bien ni mal, pero vemos que como mínimo hace un gol. Las casas de apuestas le dan un 71% a Olympiacos y un 10% al Slovan de Bratislava. El pronóstico para este encuentro es gana el local, gana el Olympiacos. Ahora pasemos a la tercera copa más importante en Europa, que es la Europa Conference League. Una copa nueva. Veamos el encuentro entre el Cubs versus el Young Boys. Veamos, no hay bajas. Vamos a las estadísticas y en las estadísticas al Cubs de los últimos 5 encuentros tiene una derrota, 2 victorias, 2 empates. Podríamos decir que viene bien el Cubs. Y el Young Boys de los últimos 5 encuentros tiene un empate, 4 victorias, así que el Young Boys viene bien, aún no conoce la derrota y vemos que como mínimo hace un gol. En enfrentamientos pues no hay un historial, esta es la primera vez que se van a enfrentar. Veamos cómo le va el Cubs. Como local, el Cubs como local tiene 4 victorias, un empate, es decir que el Cubs viene bien. Y vemos que como mínimo hace 2 goles. Veamos cómo va el Young Boys. El Young Boys como visitante tiene 3 victorias, un empate, solo una derrota, es decir que viene jugando bien como visitante, 3 victorias de 5. Y vemos que como mínimo hace un gol. Las casas de apuestas le dan un 13% a que gana el Cubs y un 67% a que gana el Young Boys. El pronóstico por este encuentro es una posibilidad doble, es decir, o empatan o gana la visita, una posibilidad doble, X2. Pasemos al siguiente encuentro. El encuentro, disculpen, cuando el encuentro entre el Lillestrøm versus el Antwerp. Veamos, no hay bajas, nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas al Lillestrøm de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, solo una derrota, es decir que viene bien, 4 victorias de 5 es un buen promedio, mientras que al Antwerp de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, es decir que viene mejor el Antwerp, aún no conoce la derrota y esta es la primera vez que se enfrenta, por lo cual no hay un historial de enfrentamientos. Veamos con al Lillestrøm de los últimos 5 encuentros como local tiene 3 victorias, solo 2 derrotas, es decir que el Lillestrøm es digamos juega bien de local, 3 victorias, 5 un buen promedio, mientras que el Antwerp de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, solo una derrota, es decir que el Antwerp juega bien como visitante y vemos que como mínimo hace un gol. Las casas de apuestas les dan un 29% a que gana el Lillestrøm y un 43% a que gana el Antwerp. El pronóstico para este encuentro es gana la visita, gana el Antwerp. Pasemos al siguiente encuentro. Vamos al encuentro. Disculpe. El encuentro entre el Duden United versus el AZ Alkmaar. Veamos, pues no hay bajas, nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas al Dundee United de los últimos 5 encuentros. Como los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, 2 derrotas, solo una victoria, así que no viene nada bien el Dundee United. Mientras que el AZ Alkmaar de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, solo una derrota, es decir que el AZ Alkmaar viene mejor, 4 victorias de 5, un buen promedio. Y la única vez que se enfrentaron pues lo ganó el AZ Alkmaar, por lo cual es ligeramente el favorito del AZ Alkmaar. Vamos con el Dundee United
Como local, el Dundee United como local tiene 2 derrotas, 2 empates, solo una victoria. Es decir, que el Dundee United no juega nada bien como local. Mientras que el AZ Alkmaar como visitante tiene 2 victorias, 3 derrotas. Es decir, que no juega nada bien como visitante el AZ Alkmaar. Las casas de apuestas le dan un 17% a que gana el Dundee United y un 59% a que gane el AZ Alkmaar. El pronóstico para este encuentro es primer tiempo menos 0.5 goles el Dundee United. Es decir, que el primer tiempo el Dundee United no hará goles. Primer tiempo menos 0.5 goles. Ahora vamos a otro continente, vamos a Sudamérica, a la Copa Libertadores, la copa más importante a nivel de clubes en Sudamérica. El encuentro entre el Atlético Paranaense versus el Estudiantes de La Plata. Ya está en cuarto de final. Veamos, pues no hay bajas. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, al Atlético Paranaense de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 empates, solo una derrota. Se podría decir que está bien el Atlético Paranaense. Mientras que el Estudiantes de La Plata de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, un empate, solo una victoria. Es decir, que no viene nada bien el Estudiantes de La Plata. Y esa es la primera vez que se enfrentan, por lo cual no hay un historial de enfrentamientos. Veamos cómo le va al Atlético Paranaense local. Y el Atlético Paranaense local tiene 4 victorias, un empate. Es decir, que el Atlético Paranaense juega bien de local, aún no conoce la derrota. Mientras que el Estudiantes de La Plata como visitante tiene 4 derrotas, un empate. Es decir, que los Estudiantes no juegan nada bien como visitante. Las casas de apuestas le dan un 50% a que gana el Atlético Paranaense y un 21% a que gana el Estudiantes de La Plata. El pronóstico por este encuentro es gana el local, gana el Atlético Paranaense. Ahora pasemos a la segunda copa más importante en Sudamérica, que es la Copa Sudamericana. El encuentro de Melgar versus el Internacional de Brasil. Melgar, digamos, el equipo sorpresa. Veamos, pues no hay bajas. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Melgar de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, solo una derrota. Es decir, que viene bien Melgar. 4 victorias y un buen promedio. Mientras que el Internacional de los últimos 5 encuentros tiene solo una victoria, 2 victorias, una derrota y 2 empates. Se podría decir que también viene bien el Internacional. Y esta es la primera vez que se enfrentan, por lo cual no hay un historial de enfrentamiento. Veamos cómo le va al Melgar. Y el Melgar de los últimos 5 encuentros como local tiene 4 victorias, solo una derrota. Es decir, que Melgar juega bien como local, se hace fuerte como local. Mientras que el Internacional como visitante tiene 2 derrotas, 2 empates, solo una victoria. Es decir, que el Internacional no juega nada bien como visitante. Las casas de apuestas le dan un 38% a que gana Melgar y un 33% a que gana el Internacional. El pronóstico para este encuentro es una posibilidad doble, o gana el local o empata. Una posibilidad doble, 1x. Apostadores, y una recomendación que siempre les damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por ticket o 4 partidos por ticket. Y si vas al canal y te gustó el video, no te olvides suscribirte, dándole clic en el botón por suscribirse, activando la campana, dándole me gusta y compartiéndolo en tus redes sociales. Bien, apostadores, nos vemos, cuídense.